por adelante. Muy amable, mi querido Eduardo, gracias por pasando el micrófono y bienvenido a Carlos. La verdad es que un placer tenerte por acá en el set de I99. Y la pregunta del millón es, ¿cómo ves la crisis México-Ecuador? La crisis México-Ecuador, preguntaste. Sí. Ya, Sí, señor. Ya, primero muy buenos días a hermano, cada uno de ustedes. qué gusto de saludar. Gracias, hermano querido. Es tu Gracias casa, a cada uno de casa ustedes. nuestra es la Y tuya. felicitaciones primero por el aniversario. Gracias, mi hermano. Y dos, por las nuevas instalaciones que están preciosas. Gracias. Yo, por una falla de coordinación, Te has ido a la otra. me subí como 3 pisos, bajé, pero me sirve para ponerme en forma, ¿no? Me sirve para ponerme en forma. Bueno, a ver, yo creo que el tema de la crisis México-Ecuador, independientemente de las opiniones, porque las opiniones hay bastantes, ¿verdad? Uno tiene que basarse, y esto para los abogados, evidentemente, en el derecho internacional. Es qué dice el ordenamiento jurídico internacional en relación al tema del asilo político y en tema a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Y creo que lo que se ha dado en estos 2 últimos días en la OEA es contundente, es decir, si bien la OEA no sanciona al Ecuador, no sanciona de carácter económico al Ecuador, evidentemente, sí hay un rechazo y una condena a que se haya incursionado, atacado, invadido, qué sé yo, el tema de la sede diplomática de México. Eso quedó claro. Ahora, claro, hay voces que dicen, no, pero no pasó nada. A ver, un momentito, ¿cómo que no pasó nada? Este tema de la OEA o la resolución de la Organización de Estados Americanos sirve como base para la presentación del día de hoy de la demanda que hace México ante la Corte Internacional de Justicia. Y una de las solicitudes que hace México ante la Corte Internacional de Justicia, esto lo tuve que leer rápido porque recién pasó el día de hoy, ¿verdad? Solicita la suspensión de Ecuador en el sistema de Naciones Unidas. Y eso sí sería muy grave. Y claro, pone una salvedad. Y aquí México lo que está diciendo es, pida disculpas públicas y la suspensión no se da. Pero lo está solicitando. Una suspensión, gracias a Dios, no pide la expulsión, porque la expulsión sí sería catastrófica. Pero una suspensión del Ecuador en el sistema de Naciones Unidas te saca del ordenamiento mundial, pues. Te saca se suspende todo. Se suspende todo lo que tiene que ver con el ordenamiento mundial en términos de financieros, en términos de comercio, en términos de todo, Jaime. Entonces, esto no es una cosa menor, no es una cosa menor. Yo veo que en el Ecuador, ya casa adentro, más enfocado a lo interno, al discurso político, al discurso de las preferencias electorales, al discurso de simpatías o antipatías, al discurso de no podemos permitir la impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es que nadie quiere, o sea, yo no quiero que se permita la impunidad, pero el tema es que un presidente no puede actuar en términos de temperamento, testosterona, poniendo en riesgo a los 18 millones de ecuatorianos. O sea, uno tiene que pensar esto y tiene que actuar de forma inteligente para ver cómo se resuelven los problemas, mi querido Jaime. Disculpen si no miro la cámara porque te estoy viendo en la pantalla en el retorno, entonces quiero verte las arrugas, hermano. Tranquilo, no te preocupes. A ver, Carlos, pero así mismo como le jalan la oreja a Ecuador, ¿me puedes hablar un poco más alto, por favor? Porque no depende de mí, sino depende del señor sonidista. A ver, Carlos, así como le jalan la oreja a Ecuador, le están jalando la oreja a México. Sí. Porque hablan justamente del asilo que no se debe extender, independientemente que sea Jorge Glass en estos momentos, cualquier persona que tenga un delito común no debería ser acogido por ninguna nación en un momento dado. Entonces, también le jalan las orejas a México. ¿Cómo ves tú este tema? A ver, una cosa es jalar las orejas y otra cosa es rechazar, porque recuerda que el propio artículo 3 de la Convención de Asilo Político de 1954, si no me equivoco no me acuerdo si era 54 o 56, sí, 54. ¿Verdad? 54, establece en la redacción, y esta es la parte que no se lee muy bien, te dice salvo, ¿verdad? Y el artículo 4 es contundente, es decir, quien tiene la potestad por cualquier circunstancia de dar el asilo político es el país al cual se le requiere el asilo político. Ahora, lo que yo creo es que acá, más allá de quedarnos en la crítica, porque a ver, esto no se puede justificar lo injustificable.
por el asunto de capturar a alguien que tenga una sentencia ejecutoriada, tú no puedes invadir una sede diplomática. Eso está claro. Ahora, si se quiere regularizar, si se quiere reformar, hay que reformarlo y hay que aclararlo. Pero todo este tema no tiene carácter retroactivo, porque lo que se ha dado en este tema es sobre el ordenamiento vigente, el ordenamiento jurídico vigente. Entonces nos tenemos que, no podemos actuar en el deber ser, tenemos que actuar sobre el ordenamiento vigente, porque si no todo el mundo pues entraría en un tema anárquico que vayamos a incumplir todo y estaríamos construyendo una cultura de la ilegalidad, y eso sería absurdo. Un gobernante que no respete, cualquiera que sea, un gobernante que no respete los límites de la democracia y los límites de las leyes, sería un peligro para todo el mundo. Voy a leer el artículo 3 del convenio o el tratado firmado en Caracas, que dice lo siguiente: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo, aquí está lo que tú decías, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revisen claramente carácter político. La pregunta del millón, en el tema de Glass, ¿esto es político o es un delito común? Léete el artículo 4, por favor. En el cuarto dice: corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. La pregunta es: ¿esto es persecución política según tu criterio, obviamente, o esto es un delito común? A ver, me voy a concentrar en el artículo 4, que ya lo encontré. Corresponde al Estado aislante. La pregunta es, ¿a quién le corresponde? Al Estado aislante, ¿verdad? La calificación, que es la calificación de determinar si es perseguido o no perseguido, ¿verdad? En este caso, la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Ahí está la respuesta. Es decir, le corresponde no a Jaime, no a Carlos, no a Eduardo, no le corresponde sino al Estado aislante. Y eso es México. Eso dice el convenio. Es decir, no está sujeto a interpretación. Mira, si hubiera estado sujeto a interpretación, bueno, hubiera tenido una salida del Ecuador. Pero es el propio Estados Unidos, uno de los principales aliados del actual gobierno, quien rechaza enérgicamente este tema. Quien rechaza enérgicamente. Puede hacer una observación, pero las observaciones quedan en eso. El tema es, si no quieren que se interprete así, entonces reformen el convenio. Y el Estado ecuatoriano tiene dos vías: o plantear una reforma o salirse de los tratados internacionales. Pero esto crea, más allá de los riesgos de una eventual sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que se puede resolver con una disculpa pública. El problema es cuál es la dimensión de la disculpa pública, que es evidente que el gobierno no la quiere dar, ¿verdad? El tema pasa porque una violación a una sede diplomática está enviando un mensaje tremendamente equivocado, Jaime, al mundo entero. ¿A qué me refiero? Estamos a pocos días de una consulta popular, y dentro de esa consulta popular hay una pregunta que supuestamente está orientada a atraer inversiones extranjeras directas y que tiene que ver con otros tratados bilaterales, como es el tema de los arbitrajes internacionales. Entonces tú dices, como inversionistas extranjeros, por eso te digo, aquí hagamos abstracción de gustos, disgustos, simpatías o antipatías. Dice, a ver, vamos a firmar esto. Ok, pero si el Ecuador ha sido capaz de violentar un derecho internacional, que es el convenio de asilo, ¿de qué seguridad jurídica nos está hablando? Entonces ya te queda la duda, por lo menos. Entonces eso va a impedir que venga esa inversión extranjera. Es decir, no hay coherencia en el pensamiento. Claro está que esta pregunta fue hecha mucho antes de la invasión a la sede diplomática. Entonces no se trata de defender a nadie, se trata de ser coherente. Yo creo que el país debe ser serio y los presidentes deben ser serios en este sentido. Yo sinceramente, si ya me preguntas y ahora sí me salgo del derecho y me voy a la opinión, yo creo que esto fue una estrategia política para reposicionar la imagen del presidente de cara a la misma consulta popular y de cara a las elecciones del 2025.
En todo caso, es el pueblo ecuatoriano el que lo va a juzgar. Buenísimo, Carlos. Adelante, Javier Segarra, tiene más preguntas para ti. Gracias, Jaime. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días. Javier, encantado de verte. Gracias. La inversión extranjera no es que va a venir ni ha venido desde hace algunos años Así atrás. es. O sea, Además es eso. Lo otro, si México dice que va a ir a la Corte Interamericana, Que ya fue. ya presentó la demanda. De lo que tengo entendido, ya presentó la demanda. usted conoce muy bien, mi querido Carlos, que eso va a demorar años. Sí. Eso no es de corto plazo. Además, tiene 2 instancias. Al señor Obrador le quedan 5 meses. Sí. Ojalá gane para que él siga, digo yo. La gente de él no se está religiendo, Bueno, la gente de él pueda ganar. Sí. Pero de ahí esto es una eternidad lo que ya. Y para que llegue a una resolución establecida por la Corte Interamericana. Aquí el tema es que hay que sentarse a dialogar desde el punto de vista diplomático. Así es. Porque no podemos estar en una situación tan adversa. No lo digo solamente porque, ay, pobrecito Ecuador, no. Es que ambos países pierden cuando hay diferencias, porque eso no es. Tanto el uno, Ecuador, por haber entrado de esa manera a la embajada, como el otro por emitir criterios contra el país y por darle un asilo político a un sentenciado por la justicia, tienen la culpa. Entonces, más bien, ¿por qué no buscamos una reforma, ¿no?, que se sienten los países miembros de cualquier organismo internacional y digan, ¿sabe qué, señores? Lo de la Convención de 1954, hay que ser claro que ninguna embajada puede recibir a un sentenciado por la justicia, para ir modernizando el tema, porque si no, mañana pasado esto va a seguir. Y eso, lo que tú acabas de decir, no solamente pasa con temas internacionales, sino con leyes nacionales, que también hay que modernizar, porque tenemos un conjunto de normas que ya uno no sabe ni dónde está, ¿verdad? A ver, parto del principio. El hecho de que pudiese demorar el proceso de la Corte Internacional de Justicia, considerando además que hay 2 instancias, una escrita y otra oral, aquí hay un hecho flagrante, como también lo define la Organización de Estados Americanos y como también lo han dicho los estados miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Entonces, a lo mejor, siendo hechos flagrantes, puede apresurar el tema, pero hoy vamos a entrar en el campo de la especulación. Claro. Aquí lo importante es, y como bien lo dices con mucha sabiduría tú, Javier, es no podemos tener contingencias o riesgos abiertos, por más que demore. Porque López Obrador, se puede ir en 5 meses. Pero este no es un tema de López Obrador. Pues. Claro, un tema de este país. Es un tema de país. Este no es un tema, y aquí hay otro tema que hay que definir, señores. Este no es un tema de López Obrador, Daniel Noboa, Jorge Glass. Este es un tema México-Ecuador. Y ya se incorporó el concierto internacional, ya no solo de la Organización de Estados Americanos, sino también de Naciones Unidas. Es decir, estás incorporando más actores. Y además Naciones Unidas también condenó la entrada de Ecuador al tema de la sede diplomática. No podemos tener riesgo abierto. Señor presidente, nada cuesta pedir disculpas. Disculpas públicas. Cuando uno ofende a alguien, y creo que todos hemos estado en esa situación, o nos ha ofendido o por alguna reacción que no hemos querido tener, a lo mejor hemos afectado la sensibilidad de otro. Lo lógico es ofrecer disculpas. Lo lógico es ofrecer disculpas, y no reconocer un problema es agrandarlo. Y el tema es, el presidente de la República, sea este Daniel Noboa, el que venga, o cualquier presidente, y no solo de Ecuador, sino de cualquier nación, tiene que velar por la integridad, la tranquilidad, la paz y la estabilidad de 18 millones de ecuatorianos. En cuanto a las inversiones que tú mencionabas, mi querido Javier. A ver, señores, inversiones extranjeras aquí en el Ecuador, ya, seamos realistas. Pero a ver, el pueblo ecuatoriano no requiere cuentos. Sí. Ya. Tenemos 2 monstruos al lado, norte y sur, Colombia y Perú. Monstruos. 40 millones de habitantes cada uno, con mayor capacidad de consumo cada uno, porque nuestra estructura productiva y nuestra estructura de trabajo formal es precaria en el sentido que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos del PEA tienen un trabajo formal, es decir, hay 7 que no. Entonces, evidentemente, el consumo se ve afectado, ¿verdad? Se ve afectado. ¿Dónde van a preferir ir? A Colombia y a Perú. Porque además hablan que allá hay mayor seguridad jurídica. Es que porque allá pueden cambiar los presidentes, pero la seguridad jurídica se mantiene. De hecho, Colombia es una muestra total y Perú. Correcto. Y tienen mayor potencialidad de crecimiento económico. El Ecuador no crece hace 6 años. No hemos regresado ni siquiera a los niveles de la prepandemia. Entonces ya llegó el tiempo
y ustedes me comprenderán, de hablar en serio en política y de marcar un derrotero para el país. Entonces cuidado, alguien me va a decir, pero hay que atender los problemas de corto plazo. Claro que hay que atender los problemas de corto plazo, de seguridad, trabajo, empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que ya comenzar a trabajar en paralelo, atendiendo los temas de corto plazo, en las soluciones estructurales a problemas estructurales. Si no, no vamos a salir. Pero eso no es fácil, ¿eh? No es fácil. Ni un gobierno en 4 años lo puede hacer. Yo el tema, ¿sabes qué, Javier? Gracias por ese comentario. Le digo al precandidato presidencial. Claro, ¿no? pero gracias por ese. Me haces sentir importante. Así en unas pancañas. Pero gracias por el comentario, porque eso me permite dar una respuesta y una reflexión y una respuesta. A ver, el hecho que no se haya hecho antes, yo no sé si haya sido por lo difícil, sino que a lo mejor fue falta de decisión política, de quererlo hacer, porque la clase política tiene una cultura equivocada, cortoplacista. Totalmente. Mira, 46 años hemos regresado de la democracia, queridos amigos, Jaime también, que está allá, ¿verdad? Y los problemas han sido los mismos, agravados, sí. Que mismo hicimos un ejercicio una vez. Javier trajo un periódico, un universo de Borja. Es increíble. Siguen hablándose las mismas cosas. Y lo único nuevo es el narcotráfico para nosotros. Eso es lo único nuevo que es preocupante. Los secuestros y las extorsiones. Sí, pero hermano querido, yo no entiendo. A ver, y yo creo que estamos en una mesa, más Jaime, ¿verdad?, que está en la pantalla, que de una u otra manera nosotros vivimos algo de la dictadura cuando éramos chicos, y salimos de la dictadura a la democracia. Y en vez de ver que la pobreza ha disminuido, que la fortaleza productiva del Ecuador haya crecido y que haya más trabajo pleno, se ha empeorado todo. No puede ser que en 46 años haya pasado eso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque los intereses políticos han estado por encima de los intereses de los ecuatorianos. Entonces hay que cambiar la cultura política. Hay que cambiar a los títeres y de la dentro política. de eso hay que entrar a una gran reforma de la democracia, de la institucionalidad de la democracia ecuatoriana. Función judicial es urgente. Absolutamente. Que barrer hay que dinamitarlo. Esa olla de grillos que se ha destapado da asco. Perdónenme la expresión. Es que esa es la palabra. Sí, por no decir otras palabras más. Y el tema de los partidos políticos. Hay que reformar la ley de partidos políticos. O sea, no pueden seguir existiendo estos partidos políticos que nos han empobrecido, que se nos han llevado el país en peso. No puede ser. Esa lucha del poder per se, cuando la política debe ser una herramienta de transformación del país. Al servicio del país. Al servicio del país. Al servicio del país, de los partidos políticos. Voy yo, Arturo, ¿te parece? Ya. Solamente para... Sí, porque usted fue compañero de él, pero entonces usted va a tener más espacio. Es mi hermano del alma. Enrique Bonito. Es mi hermano, Carlos. Aníbal Enrique. A ver, para complementar lo que señala Carlos, estos son los... ¿Qué mismo? Siga nomás Espera, no, para complementar lo que señala Carlos. Yo voy al último. Usted por ser compañero va al último. Pero puedo complementar algo. Complementar lo que dijo Carlos. Estos son los pedidos de México en la demanda contra Ecuador en La Haya. 1. Suspensión de Ecuador como integrante de ONU hasta que pida disculpas. 2. Expulsar a Ecuador como miembro de la ONU si la Corte Internacional lo encuentra culpable. Ese punto no lo sabía. A ver, léemelo de nuevo ese punto. Expulsar a Ecuador como miembro de la ONU si la Corte Internacional lo encuentra culpable. Eso es más grave. Eso sí es más grave. Porque una cosa es suspensión, porque la suspensión se supone que es temporal, pero la expulsión ahí sí me preocupo. Me preocupo mucho más. 3. Marcar un precedente en el que cualquier país que cometa el acto como hizo Ecuador sea expulsado de la ONU como miembro de la organización. Muy bien. Voy a dejar un ratito el tema de Ecuador-México, porque con Javier ahorita nos habíamos metido ya y Carlos comenzó a hablar del Ecuador. Y yo pienso que en definitiva lo que dices es real, Carlos. Nosotros todos venimos de una fuente que no todo el mundo tiene la suerte de haber tenido padres, abuelos, madres que nos decían que primero era el Ecuador, que la política era la ciencia del servicio y que había que ir a servir al Ecuador, a ayudar. Y lo que ha pasado es a la inversa. La gente quiere hoy, antes vino Mauricio Salén Mendoza por aquí el otro día y nos decía, ya éramos hombres hechos, íbamos a servir, o sea, íbamos a tener como una medalla con la política. O sea, había civismo. Sí, había civismo. Hoy no lo existe, quieres ir a hacer es un billete. Entonces, es lo que tú estás diciendo, Carlos. Por eso yo celebro que gente como tú tenga esta inquietud de querer ser precandidato presidencial y ojalá seas candidato presidencial. Ya fuiste candidato vicepresidencial con mucho éxito. Y marcaste distancias de todos los extremos, porque es otra cosa interesante, y estás dando tu opinión
sobre lo que se necesita en el Ecuador y lo estás diciendo. Mi primera pregunta en ese contexto, Carlos, ¿cómo va tu precandidatura? ¿Cuáles son los tiempos y cómo marcha eso? Bueno, los tiempos los marca el calendario electoral, evidentemente, ¿verdad? Pero vamos avanzando. Y lo interesante de esto es que estamos avanzando y comenzamos a crecer desde la base. ¿Cuál es la base? La base es el territorio, las 24 provincias. ¿Cuál es la base? La base es la gente que está en esos territorios. La base es el generar cercanía. La cercanía te genera confianza, la confianza te genera credibilidad. Esa línea de acción es fundamental porque genera sentido de pertenencia a través del proyecto que vas construyendo. Es un proyecto de construcción conjunta. Ustedes me dirán, todo el mundo hace lo mismo en política, en los procesos electorales, que yo lo vengo haciendo desde antes de este proceso electoral, pues, y ha sido público, ¿verdad? Entonces estamos trabajando tanto en territorio como un equipo de trabajo que ya está trabajando en el plan de desarrollo, pero no un plan de desarrollo para cumplir, un plan de desarrollo realmente que sea proyectado en el tiempo, porque una de las falencias que tiene el Ecuador, Eduardo, Javier, Enrique, Jaime, es que no hemos sido capaces de visualizar al Ecuador en el horizonte de tiempo, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer eso, porque igual, para resolver los problemas presentes, tú no lo vas a hacer poniendo parches, pues. ¿Te acuerdas de la Salompa? Claro, el famoso Salompa. Chuta, después del partido de fútbol nosotros, Salompa, ¿verdad? O sea, ya no parches, ya no más Salompas al Ecuador. Ya hoy necesitamos es resolver estructuralmente, porque ¿cómo resuelves los problemas de la pobreza? Con crecimiento económico. ¿Cómo resuelves el problema de la pobreza? Con desarrollo social, ¿verdad? Entonces tú tienes, tenemos que resolver, voy a decir, problemas de seguridad. ¿Qué estamos haciendo en el tema de seguridad? ¿Ustedes creen que los problemas de seguridad tan solo se resuelven con los militares en la calle? Tienes que trabajar con la gente. Tienes que trabajar con la gente. A ver, vamos a lo siguiente. ¿Por qué los militares están en la calle? Pues la policía no sirve. Claro. Si no estuviera la policía, claro, ¿verdad? No sirve la policía. Entonces tienes que entrar a una reforma profunda. ¿Cuál es la política criminalística que va a tener el Ecuador? ¿Cuál es la política de institucionalidad de la seguridad? ¿Cuál va a ser la política y la estrategia de fortalecimiento y capacitación de la policía? ¿Vamos a seguir con una policía militarizada o vamos a crear una policía civil o un mix de ambas? ¿Cuál va a ser una policía en términos de desconcentración y descentralización? Vamos a manejar una policía nacional y una policía territorial con todas las clasificaciones de policía que necesitemos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la política de investigación, la política de inteligencia y contrainteligencia? Si parece que el crimen organizado tiene más inteligencia, hermano. El propio gobierno dice que lo sacaron a Jorge Glass del vehículo y los videos nos dicen que lo sacaron de una habitación. A ver, señores, ustedes no se pusieron a pensar que hasta para mentir se requiere inteligencia. Es decir, ustedes que se supone que manejan la seguridad del Ecuador, ¿no pensaron que habían cámaras dentro de la embajada? Pero por Dios, pues en manos de quién estamos. Entonces tenemos que ya comenzar a trabajar en serio. Y como decía Hernán Pérez Luz también, a mí me gustaría ver cuando ingresó Jorge Glass, porque seguramente hubo una fiesta, una reunión, o capaz no, pero aclarémoslo, porque lo que dice Carlos es verdad. Veamos lo uno y veamos lo otro, y saquemos lo mejor todo, transparentemos. La justicia es para todos. Para todos. Para todos. Sí. Pero lamentablemente la justicia aquí en el Ecuador ha sido manipulada. Siempre. Y de toda la vida. ¿O acaso no nos acordamos cuando decían que la justicia la manejaba el Partido Social Cristiano cuando nosotros éramos chicos? Sí. Y es verdad, y habían estudios que la manejaban, y después otros estudios en la sierra, y después otros acá. O sea, la verdad es que no hay derecho. ¿Cuál va a ser la política de inversión en el tema de la seguridad? Entonces, y otro tema. Tú dices, hablas del tejido social, no solo la policía, que es importante. No. La seguridad no solo es fuerza pública. Eso tienes que tú articularlo con lo económico, lo productivo y lo social. ¿A qué me refiero con eso? A ver. ¿Por qué los gobiernos centrales, los gobiernos nacionales, no pueden articular con los gobiernos autónomos descentralizados? Deberían. No pueden articular. A ver. ¿Por qué no pueden? A ver, porque no hay la voluntad, porque el centralismo nos está matando. Entonces, si tú articulas con los gobiernos autónomos descentralizados y le dices, a ver, nosotros nos encargamos de la seguridad, pero ustedes se nos encargan de la ocupación de los espacios públicos. Entonces, tengamos una política de ciudades, de desarrollo de ciudades, sectoricemos las ciudades por barrios, por densidad poblacional, lo que tú quieras, y ahí establezcamos centros de desarrollo integrales que contengan ¿qué? Que contengan política educativa,
la educación en el Ecuador está divorciada. Y nosotros que hemos crecido con eso lo vamos a entender mejor. A ver, básica y bachillerato, universidad. ¿Y en el medio qué? No hay nada. No hay nada. O sea, tú estás hablando de los técnicos del tema. Técnicos, como había en la época Siempre nuestra. hubo. Técnicos, tecnológicos e institutos de la economía social y solidaria para poder ir educando a nuestra gente en términos de producción, en términos de educación financiera, en términos de utilidad del conocimiento para desarrollar habilidades, desarrollo de conocimiento más desarrollo de habilidades. Entonces ocupas eso. ¿Y eso lo complementas con qué? Lo complementas con centro de desarrollo familiares, arte, cultura, a partir de la identidad, porque ese es otro problema, no tenemos sentido. Hoy en día las generaciones ya no tienen sentido de pertenencia. Así es. O sea, esto no es cuestión de ponerse la camiseta de la selección favor, de fútbol. Explícalo un poquito más, profundízalo porque no todo el mundo te va a entender. Es un tema sociológico. Explícalo, Carlitos. A ver, sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia viene de saber quién eres, de dónde vienes. ¿De dónde vienes? Eso se llama identidad. Sí, señor. Una cosa es la identidad ecuatoriana, pero tenemos un país muy diverso, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿sabemos de dónde vienen los huancavilcas? Claro. Sabe la gente. La gente perdón, por ahí habló Jaime. Guayaquil. No, pues tú sí, pues. Tú sí, pues Jaime, estamos hablando en general. Sí, el otro día nos contaba Javier, un amigo que almorzamos, que le preguntaron por un expresidente de la República y la persona que la contestó, que es una persona actualizada, dijo, ¿quién es fulano de tal? Un hombre, después te Pero cuento, hermano, ya te voy a contar una anécdota. Un niño de 10 años en algún momento se le preguntó si conocían a los shiris. ¿Y sabes lo que me contestó? A los sheriff. No te puedo creer. Sí, no real. Por no llorar, pues. Sí. A ver, yo lo viví porque yo estuve presente. Yo no hice la pregunta, entre paréntesis. Yo lo escuché. ¿Ya? Entonces, tenemos que ir construyendo esa parte de fortalecer las identidades de nuestros pueblos, nos permite construir una ciudadanía. Hoy es una nueva ciudadanía, pero no es una ciudadanía nueva porque nunca existió, porque nosotros sí tuvimos ciudadanía. Claro que sí. A ver, hermano, a la gente ya le falta calle. ¿Acaso, todos nosotros fuimos peloteros? Todos. Jugamos en las calles. Jugábamos en la calle, jugábamos en las calles. Nos raspábamos en las calles. Había interrelación de tejido social. Y cogíamos colectivo. Ahora es de la puerta de tu casa a la puerta de tal cosa. Yo con una pierna tenía que subirme al colectivo a la viada y bajar a la viada. Carlitos, gran arquero. Muchas gracias. No, es verdad. Aquí está Enrique, que me ha visto tapar. ¿Y tú también? Yo, pues sí, estuvimos en el mismo muchos equipo. años. Por favor. Par de malazos. No diga eso. No diga. Estuvo en el equipo suyo en la universidad y no lo dejaban jugar, lo tenían de reserva. En básquet sí jugaba. Básquet sí, para qué engañar. Bueno, el deporte no es solo el fútbol, ¿no? Sí, recuerdo. Había un gran basquetero. No, también Carlos también le metía al básquet. Y al vóley también. Y al vóley también. Sí. Y al ajedrez también. Qué belleza. También. Oye, Carlos, a ver. De acuerdo contigo, hay un nivel de... No sé, Jaime, creo que... ¿Algo ibas a comentar, Jaime? No, lo que le trataba de decir a Carlos es que lo he escuchado en muchas ocasiones decir todo este plan de cambio social, pero lo importante es el cómo y en el tiempo que, en el caso hipotético que llegue a ser presidente, lo puedas realizar, porque son 4 años nada más. A ver, es que ese es otro tema y con esto te respondo breve porque ya... Sí, pues ya usted ya preguntó, don Jaime, está Enrique. A ver, esto es permanente y continuo. A ver, Jaime, estamos en crisis hace tiempo. Ya llegó el momento de hablar en serio en la política, hermano. Y necesitamos una concertación, que es difícil, será difícil, pero no podrá ser imposible. A ver, España luego del franquismo tuvo que llegar al pacto de la Moncloa. Chile, después de una dictadura horrorosa como la de Pinochet, tuvo que llegar a una concertación. Por Dios, pero todos colaboremos, porque también aquí hay un problema serio. La academia de espalda a la sociedad y a la república. Y los medios de comunicación, no todos, por cierto, sectorizados, ¿verdad? Se convierten en cheerleaders de una tendencia, de un gobierno o de algo. Entonces se oculta la verdad. Entonces recuperemos el pensamiento, recuperemos el debate, que no será fácil, pero hay que comenzar, hermano. Si yo tengo temor
que me atropellen, nunca cruzaré la calle, hermano. Yo con una pata, con una pierna, jugué fútbol, monté a caballo, me caía, me levantaba y estoy donde estoy ahora. Yeah. Hermano, forjemos nuestro carácter para forjar nuestra personalidad y que nuestro carácter controle nuestro temperamento, sí, porque los temperamentos por lo general son reactivos y cuando son reactivos y el carácter no controla el temperamento, se actúa violentamente. Basta de testosterona en la sociedad, más mente y más corazón. Don Bolo. Correcto. A ver, yo sí lo conozco como Bolo. Bolito, igual no, Bolo. Bolo. En la universidad le decíamos Bolívar. Claro, pero le decimos Bolívar. Bolito. Claro. Bolito de Carlos, a ver, sí, son los tiempos, Carlos, y te hago dos preguntas. Primero, hay que refundar el país definitivamente. Yo lo planteaste, has descrito la serie de problemas que hay acá. El tema es, Carlos, ¿plantearías de pronto alguna nueva constitución? Me refiero al 98, como se dice. Pero espérate, esa es la primera. Y la otra, definitivamente este país necesita ya entrar a mover esos motores. Hablaste de la matriz productiva. Es verdad, la inseguridad pues campea en todos lados, pero de la mano de la inseguridad tiene que haber la producción, como bien señalas. ¿Cómo harías en el supuesto caso, ya que seas presidente? Porque no podemos esperar tanto tiempo, Carlos. Esto es emergente. Todos los problemas son importantes, pero tienes que apuntar a 2 o 3 que apuntalen el programa. La mejor estrategia de seguridad es que haya reactivación productiva y empleo. Si la gente no tiene trabajos, no tiene ingresos, va a ser complicado. Corto plazo, activar la cadena de pagos. ¿Cómo es esto? A ver, mire usted. Te acabo de leer y tienes toda la razón. A ver, miren ustedes la tragedia que tenemos en ese tema, ¿no? Una tragedia. Gobiernos autónomos descentralizados se les debe más de 2.500 millones, pero redondeemos 2.500. Proveedores del Estado, 2.800 millones. A prestadores externos de la Seguridad Social, 1.200 millones. Sumemos eso. Ya. Van como 5, ¿no? Va como más. Ya. Redondeémoslo casi 7.000 millones. Redondeemos en 7.000. 7.000 millones. ¿Qué significa 7.000 millones? El 7% del Producto Interno Bruto. Claro. Del tamaño de la economía. Para que los no estén escuchando, la economía del Ecuador es 100.000 millones de dólares. El 7% son 7.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que esos 7.000 millones el Estado ecuatoriano se los ha apropiado. No es que no los va a pagar nunca, ¿verdad? Pero los retiene. Al retener, los está sacando de la economía. De circulación. O sea, esos 7.000 millones, esa es la palabra correcta, Eduardo, dejan de circular en la economía interna del país, ¿verdad? Y contrae. A eso súmale la reforma tributaria con incremento del IVA al 15%. Esos 3 puntos representan 1.500 millones de dólares, que a lo mejor va a ser menos porque evidentemente como la economía se contrajo, se congeló, se estancó, pueden representar 1.200 millones. Súmale a los 7.000, pues son 8.000, pues, ¿verdad? Entonces está sacando dinero de la economía. Pero bueno, este gobierno ya se fue por el tema del IVA. Ok, deja el IVA ahí tranquilo, vamos a los 7.000. Nadie dice que pague golpe y porrazo eso, porque no va a tener para pagar golpe y porrazo eso. Pero haga un plan de pagos. Si ya tiene la reforma tributaria, lo peor que puede hacer el gobierno nacional ahorita es que esa plata no la devuelva a la economía. Porque si esa plata de los 7.000, de los 1.500 del IVA, la manda afuera para pagar lo que quieras, estamos fregados. Claro. Entonces, utilice la reforma tributaria para comenzar a pagar. Entonces, el momento que tú comienzas a pagar a los proveedores, a los gobiernos autónomos descentralizados, a los prestadores externos de la seguridad social, ¿qué van a hacer ellos con esa plata? No es que la van a guardar en la caja fuerte, también a su vez van a pagar a quienes deben, porque todo el mundo aquí está debiendo, se ha generado un encadenamiento de deudas. Entonces, toda esa plata que va circulando va a llegar a los bolsillos del ciudadano. Va a llegar, entonces a la señora o al señor ya va a poder ir a la tienda, que es un emprendimiento familiar, comprará leche, arroz, queso, caramelo, una cervecita para refrescar la angustia, lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces la economía, el dinero comienza a circular, comienza a moverse y comienzas a activar la economía. Eso en el cortísimo plazo, eso lo tienes que hacer en el cortísimo plazo. Lo otro es una reforma tributaria, pero ya no para cargar más impuestos a la gente.
sino para reordenar, primero simplificar, porque aquí el tema tributario, ¿tú entiendes el tema tributario? No. Da hasta miedo, Sí, terror. nadie lo entiende, nadie lo entiende. Entonces, reordenar el sistema tributario a través de cómo, de forma institucional, la aduana ya no que vaya independiente, entonces, que el SRI también maneje la aduana. Ya basta de corrupción, basta de hacerse loco y ya generemos una institucionalidad tributaria fuerte, en primer lugar. El otro tema es, hermano, la progresividad como existen en los países desarrollados. El que más tiene paga más, el que menos tiene paga menos y el que no tiene no va a pagar. Así es. ¿Ya? Pero progresividad. Ujú. Mira, yo tengo información del Fondo Monetario. ¿Ya? El Fondo Monetario nunca le exigió al gobierno nacional el IVA. Lo que le dijo es, mejóreme el ingreso fiscal. El IVA, nosotros sabemos que en estas circunstancias, si bien es bajo en el Ecuador en términos del promedio de la región, en este momento no es ni lo apropiado porque es regresivo. Totalmente. O sea, pero vaya la progresividad, reorden. Ujú. El gobierno no quiso, porque ciertos gobiernos que tienen cierta tendencia ideológica no quieren. Fue ¿Ya? lo más fácil. Correcto, entonces tenemos que comenzar a reordenar. Y el otro tema es, necesitamos nuevos actores económicos. Con el centralismo podemos. No podemos. Si la economía del Ecuador está concentrada en Guayaquil y Quito en un 90%. O sea, no le hemos permitido a las 22 provincias adicionales a ser actores económicos. Entonces ya no podemos seguir con el centralismo. Tenemos que entrar a regiones autonómicas descentralizadas. Ah, que es discutible, que es debatible, que no nos guste. Es que no tenemos más salidas. Debatamos. Veamos los beneficios y los costos. Que cada región agrupe provincias de forma transversal, etcétera, etcétera. Eso lo podemos discutir, ¿verdad? Pero podemos eso. ¿Qué nos permite eso? Es capacidad autonómica para manejar recursos, fortalezas, potencialidades y fortalezas en términos producción, agricultura, agroindustria, industria, turismo y otros elementos más que generen actividad económica y que ellos generen crecimiento económico y que la sumatoria de todas esas regiones generen más crecimiento. Entonces vamos a tener algo más sostenible. Y eso lo complementas ¿con qué? Con los pequeños productores asociados, con modelos y sistemas de cooperativismo, como existe en España. Solamente una cooperativa en España que agrupa a 87.000 personas vende 10.600 millones de euros. Mira. Tecnología de lo obvio. Imitar, igualar y superar, pues hermano. Carlos, querido. O sea, quisiera extenderme, pero es... No, obviamente. No, Pero Para venga, largo, ¿eh? venga a la próxima, no hay problema. Venga la próxima. Venga. Pero ahora sí ya vengo directo. No, porque pero no no hay vaya. país, hermano. Igual no sé. hemos 40 minutos conversado Sí. con Carlitos. Es bastante. Yo hubiera querido hablar más de la reinstitucionalización, o sea, de la reforma política, Ah, no, pero y lo de la quedamos, función judicial tenemos que hablar. Eso Tenemos ya en la no puede próxima seguir para así, sí. Oye, ¿y lo barajaron a Ramiro? No, Ramiro, él se va más temprano. porque Le pagamos para que haga ciertos menesteres aparte. aparte tiene que ir Le a pagamos lavar. para que se vaya. No, Que para- compré los cafés. Tiene que comprar los cafés. Mi querido hermano, gusto, Hermanos no está- queridos, gusto ay de bien, saludar. un abrazo. Bolívar, Gracias, Igualmente. Javier, querido. Eduardo querido. Gracias, Querido Carlitos, qué gusto Sí, y saludarlo. le debo una entrevista a tu hijita. Sí, me lo ha dicho. La pero próxima tranquilo, vez sí. que venga Está bien. lo voy a poner en agenda Y para... si no vengas, sabes que es importante hablar contigo, hagámoslo una vez al mes por lo menos. Claro. Ah, chévere, Tengamos esta buena chévere, costumbre. claro que sí, encantado. Ok, nos despedimos, nos topamos 2:30. Sí, señor. Si usted quiere, no hay problema. 76 años, acaba de morir O.J. Simpson.